Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día es domingo en el que nuestra Madre Iglesia nos presenta y nos invita a la Eucaristía en familia. Hoy el Señor nos invita a su Madre Iglesia a recibir el pan de la palabra, a recibir el mismo Jesucristo que se nos dona y a poder celebrar junto a Él y a todos nuestros hermanos que Jesús resucitó. Y en este tiempo de Cuaresma, estamos en el segundo domingo de Cuaresma, y en este tiempo nuestra Madre Iglesia en este día nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Escuchamos. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como que nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas para ti, otra para Moisés y una para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso, se formó una nube que los cubrió de su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos quedaron en el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Hoy es domingo, día del Señor, y nuestra Madre Iglesia nos presenta este Evangelio, y Jesús viene a través de esta palabra a hablarnos a ti y a mí. Hoy nos dice cómo Jesús se transfigura delante de sus discípulos, delante de Santiago, delante de Pedro y de Juan. Asimismo, el Señor hoy nos quiere transfigurar. El Señor se quiere transfigurar en ti y quiere transfigurarse en mí. Pero hay una condición. Hoy nos invita el Padre, como dice, que hubo una nube entonces en ese momento y dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este tiempo de Cuaresma, y hoy que es del segundo domingo del tiempo de Cuaresma, tiempo que recuérdate que Jesús nos lleva al desierto. Jesús nos toma de la mano y nos lleva al desierto. Y en el desierto entonces quiere también manifestar su gloria. Quiere hacer esa epifanía de Él. Quiere transfigurarse. Transfigurarse delante de ti y de mí para que nosotros podamos ver su gloria. Hoy el Evangelio nos dice que Jesús nos invita a través de este Evangelio a la escucha. Y es hermoso este Evangelio saber que no nos quedamos en la muerte, que a través de Jesús podemos también nosotros transfigurar nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que detenernos. Como dice esta oración hermosa de los talleres de oración y vida: Señor, me gustaría detenerme en este mismo instante. Debemos detenernos de nuestras actividades diarias y sacar unos minutos para entrar en este encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y ese es nuestro Padre Dios. Hoy Jesús nos invita a estar con Él. Dice que separó a Juan, a Pedro y a Santiago y lo llevó a un monte alto. Y aquí entonces se transfiguró. Entonces hoy el Señor quiere también apartarnos a ti y a mí. Quiere que en este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, donde vamos caminando de la mano de Él, ese buen pastor, quiere que tú y yo les escuchemos. El Señor quiere manifestarse, quiere revelarse a nosotros. Y mira qué hermoso también lo que nos habla de la fuerza de nuestro Señor.
En la primera lectura de este día del libro del Génesis nos muestra cómo el padre le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, un hijo de la promesa. Pues recuérdate que Abraham y su esposa Sara eran muy mayores y este Isaac era una promesa. Sin embargo, Dios Padre le pide a Abraham que se lo sacrifique y Abraham lo lleva al monte y lo muestra, se lo sacrifica a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque creen las promesas del Padre. Y entonces dice que cuando ya él iba a sacrificar, a ofrendar a su hijo, viene un ángel del cielo y le dice: no lo hagas. Dios ha visto la fe que tú tienes. Y es hermoso cómo a nuestro Padre de la fe, que es Abraham, nos muestra cómo poniendo toda nuestra confianza en el Señor nos ve con misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este día debemos también pedirle a Dios que nos permita, que nos regale la virtud teologal de la fe, que nos regale la fe para nosotros entonces poder ser como este Padre Abraham, que confió fielmente en las promesas de nuestro Señor y por confiar en esas promesas pudo ver a su hijo Isaac, pudo ver este imposible que Dios le regala, pero también el Señor, a través de la fe de Abraham, pudo moverse sus entrañas. Es decir, que el Señor hoy también nos invita a la fe. Y mira qué hermoso lo que nos dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Esta carta es hermosa. En el capítulo 8, en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo en Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió aún más y resucitó y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros? Qué hermosas palabras nos regala el Señor en esta segunda lectura, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Dice Pablo: ¿quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hermosa estas palabras que nos llegan al corazón y nos llenan de fortaleza. El saber que si Dios está con nosotros, está con nuestras familias, está en nuestras vidas. Lo podemos palpar en todas las actividades diarias. Se nos muestra en la palabra, se nos muestra en nuestro hermano, se nos muestra en el día a día. Y entonces nosotros podemos ver su manifestación, podemos ver su gloria. Él se manifiesta a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, nos aumenta la fe a través de la perseverancia. Y hoy Pablo nos invita a esta fe firme, así como la tuvo Abraham, que nos los dice en la primera lectura de nuestra Madre Iglesia del libro de Génesis. Esta fe que tuvo Abraham, también el Señor hoy nos invita a tener una fe firme en Él. Y decir entonces, como dijo Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en esta lectura también dice que es el mismo Padre que nos justifica, que no se quedó su único hijo, sino que nos los dio. Recuérdate que nos lo dice en Juan también, en el capítulo 6, versículo 13, dice que, en el capítulo 13, versículo 6 de Juan, dice que entregó a su único hijo. No se quedó con su hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Y ese Jesús, que es nuestro Señor y nuestro pastor, aquí está otra feliz noticia: intercede ante el Padre por ti y por mí. Está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios y le muestra sus llagas. Y esas llagas hermosas, como nos lo dice en el capítulo 53 de Isaías, esas hermosas llagas que nos fueron justificados. Y entonces nosotros hoy podemos decir, como el Padre nos indica: este es mi Hijo amado, escúchenle. Es decir, que tenemos que hacer silencio para escuchar la voz del amado, para escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo que hoy quiere revelarse a ti y a mí. Pues hay grandes promesas que el Señor quiere revelarnos en este tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Escucharle. Y entonces nosotros decimos, como dice el Señor, como dijo nuestra Madre María: hágase en mí según tu santa voluntad. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, y a los tuyos, pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo.
Somos familia unida. Adiós.